Mis papás tenían muchos problemas. Mi papá era muy borracho, tenía vicio con las mujeres. Una vez tuve que presenciar que mis papás agarraron un cuchillo. Entonces yo a partir de eso pues tuve traumas. Yo en las noches pues no podía dormir bien, tenía cada rato pesadillas. Mi trauma se empezó a hacer más fue porque mis papás se peleaban y yo tenía ese miedo de que otra vez se volvieran a atacar con los cuchillos. Entonces yo siempre me sentaba al lado de los cuchillos porque tenían una cubeta llena de cuchillos. Entonces ese era mi miedo, el que lo volvieran a hacer y uno de los dos saldría lastimado. Pues yo me sentía mal. Porque yo no me sentía impotente en no poder ayudar o hacer algo al respecto, porque pues para empezar era una niña, entonces como tal no me hacían tanto caso. A mí me costaba mucho el saber valorarme y tener una buena autoestima. Eso sí fue siempre mi afectación, la autoestima. Veía otras niñas y otra familia y decía, yo quiero tener esa familia, yo quiero ser igual como ellas. Y ya de allá pues ya no pasaba mi vida, o sea, yo nada más sentía que a partir de ahí se iba a acabar todo. Yo conozco el Templo de los Milagros por mi mamá. A partir de ahí me llamó la atención porque estaban hablando sobre el ayuno de Daniel. Entonces en ese tiempo pues yo pues apenas llevaba poco tiempo, la verdad. Y pues sí, ya me empezaba a interesar sobre el recibir el Espíritu Santo, porque para mí pues era necesario. Yo quería cubrir ese vacío que sentía dentro de mí. Yo quería tapar todas esas tristezas. Yo no quería pasármela pues, llorando nada más en la noche. Entonces yo me levantaba en las madrugadas, hacía mis ayunos de comida. Me costaba la verdad porque pues era así como que muy difícil para mí. Sí fue difícil, entonces sé que tenía que sacrificar muchas cosas, tenía que sacrificar muchos sueños porque hay sueños que pues digo yo pensaba en hacer otras cosas, ¿no? Sueños que a la vez pues no eran los indicados, no eran buenos para mí. El día que lo recibí me acuerdo que fue en la iglesia y fue un momento especial para mí. Fue único porque ese día yo le estaba implorando a Dios, me levanté temprano, me preparé muy bien dije, este día voy a recibir. En esa clamor yo pude recibir el Espíritu Santo y yo salí con esa certeza de que la había recibido. Me sentía bien, plenamente conmigo, o sea, fue algo muy diferente a como yo entré, a como yo salí de ahí. Entonces, para mí fue algo que no sé, no se puede describir como tal, y fue un momento único. Mi vida se transformó, entonces ese vacío que sentía dentro ya no lo tenía más. Las tristezas que yo sentía tampoco las tenía. Yo vivo mi vida muy feliz, la verdad. Tengo planes, sí. Tengo muchos sueños que quiero cumplir y que sé que los voy a cumplir. Me siento muy bien aquí. No cambiaría absolutamente nada de lo que he pasado, y lo que pasé pues es gracias, y gracias a eso pude llegar a Dios. Gracias a eso pues ahorita estoy donde estoy y pues quiero seguir así.